mucha bendición, de mucha edificación poder estudiar lo que el apóstol Pedro le dice a esta iglesia perseguida, a esta iglesia en dispersión, a esta iglesia en su primera carta, a esta iglesia sufriente, ¿no? Y en la segunda carta sigue siendo una iglesia sufriente, pero en medio de su sufrimiento Pedro le habla de ciertas cosas, ¿no? Particularmente de tener cuidado, ¿no? Cuidado con los falsos maestros, tener mucho cuidado de la época, del tiempo, de todo lo que está viviendo la iglesia en ese entonces, que como hemos dicho no es algo muy diferente a lo que vivimos hoy. Hoy también tenemos que estar muy atentos, ¿no? Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ¿no? No le dice ten cuidado de las demás personas o a ver qué hizo, a qué horas llegó, cómo le hizo bien, le hizo mal. Le dice primero ten cuidado de ti mismo y después dice y de la doctrina. Así que es importante, es un menester de nosotros cuidar, como ya decíamos, nuestro crecimiento, cuidar nuestra relación con el Señor y tener cuidado de la doctrina, ¿no? El apóstol Pablo también le dice a Timoteo: tienes que ser un obrero también bien entrenado, que sepa trazar la palabra de verdad, que conozca la Biblia. Entonces es importante que nosotros crezcamos, conozcamos la Biblia. Y el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro habla justamente de eso, de ese crecimiento en el conocimiento del Señor, como hoy veremos. Ve por favor segunda de Pedro 3, versículo 18, que es el último versículo de esta preciosa carta de Pedro. Si el Señor permite, he estado leyendo y meditando en mi corazón y considerando con nuestros pastores qué es lo que vamos a estudiar después de la segunda carta de Pedro. Y bueno, creemos que la primera carta de Juan sería una buena de mucha bendición, ¿no? Entonces, bueno, para que ustedes sepan, hemos de empezar a estudiar las cartas ahora de Juan, que aunque en un contexto parecido a las de Pedro, pero el mensaje es, obviamente el mensaje es Cristo, ¿no? Pero obviamente el mensaje de Juan, la manera de escribir de Juan, se está refiriendo a muchas cosas, vamos a decir, que complementan nuestro estudio en la carta de Pedro, ¿no? Poniéndole atención a cosas diferentes a las que Pedro le está poniendo o a las que Pedro es llamado a ponerle esta atención. Entonces te sugiero que, bueno, en la semana tal vez lo leas, que te vayas relacionando con la primera carta de Juan, pero bueno, de todas maneras lo vamos a estar estudiando por acá los miércoles. Pero bueno, segunda de Pedro 3, dice el versículo 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Ya estudiábamos la semana pasada este texto, hablamos un poco en este crecimiento de la gracia, cómo cómo somos llamados a crecer en la gracia, y ya un poco a prisa, pero quisiera yo que tomáramos el tiempo necesario para poder estudiar, que también dice crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra vez dice el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que crezcamos en esto. A veces nosotros creemos o vivimos como si creyéramos que tuvimos un encuentro con el Señor, ¿no? Y que ese es ya el conocimiento que vamos a tener de Él, ¿no? Que ya ese es todo el conocimiento que vamos a tener de Él. Y bueno, hay que venir a la iglesia, ¿no? Yo en algún momento platicaba con una persona que le estaba hablando de ciertas cosas de la Biblia y me dice: pero ¿para qué quiero saber esto? Yo ya conozco a Jesucristo, ya me convertí y ya no me complico la vida, ¿no? Así como que no quiero crecer, en otras palabras. No dijo literalmente eso, pero en resumen es eso. Y en resumen es decir, no quiero conocer más
a Jesús. Y nuestro llamado es crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la semana pasada terminábamos justo con estas preguntas. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto lo conoces y cuánto estás creciendo en ese conocimiento? Y hoy repito esto, ¿no? Que podamos tener cuidado, que podamos hacer una inspección de nuestro corazón para saber esto y que podamos repensar y pensar, ¿cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto conoces a Jesús? Y si estás creciendo en ese conocimiento, no es que ya lo conozco y ya tengo todo el conocimiento de Él, ¿no? Lo conocemos y lo conocemos. Y sabes que entre más lo conoces, más lo amas, ¿no? No puedes amar las cosas que no conoces, ¿no? Si tú ves de pronto a una persona pasar por la calle y es la primera vez que la ves, pues difícilmente vas a decir que tienes un vínculo con esta persona y no vas a decir, pues, si alguien te pregunta, ¿amas a esa persona? Pues bueno, a lo mejor quisiéramos responder que sí, pero la verdad es que lo real es que pues no lo conozco, ¿no? Conforme vas relacionándote con las personas es cómo las vas amando. Y de pronto conoces su historia y de pronto conoces tal vez las heridas de su corazón y de pronto conoces su contexto, su carácter, y el estarla conociendo y conociendo, entonces empiezas a amar a las personas, ¿no? Así nuestro conocimiento y nuestro amor por el Señor va creciendo y va creciendo, ¿no? Tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo. A medida que nuestro conocimiento de Jesús y nuestra madurez también va aumentando, estamos mejor preparados para poder defendernos del mundo actual, para poder defendernos, como dice el apóstol Pedro, de esas doctrinas que buscan engañarnos, ¿no? O sea, no tengo que conocer el mundo. A veces nos ponemos a conocer el mundo para aprender a vivir en el mundo, ¿no? O a veces nos ponemos a leer algunos libros que no son, no voy a decir que son necesariamente malos, pero que en cuanto a tu fe no te van a edificar en nada, ¿no? Y a veces como pretexto de no ignorar ciertas cosas nos podemos a leer ciertos libros o cosas que no nos edifican tanto, ¿no? Más bien, para estar preparados necesitamos conocer a nuestro Señor más y más, ¿no? Repito, no te estoy diciendo que no leas, ¿no? Es importante, qué bueno que puedes leer y leer, eso está bien, ¿no? Pero nosotros más bien somos llamados a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Ve por favor a Judas 24, Judas versículo 24. Acuérdate que fuimos muchas veces, sobre todo durante el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, fuimos muchas veces, hicimos referencias a Judas, porque es una carta que habla de cosas paralelas o muy similares, ¿no? Dice Judas, versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Otra vez, versículo 24 de Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A veces pretendemos tomarnos de ciertas cosas o de ciertas circunstancias para no caer. Pero ¿quién es el que nos va a guardar sin caída? ¿Y quién es el que nos va a presentar sin mancha delante de Él? Finalmente es nuestro Señor Jesucristo, a quien es importante que conozcamos más y más y que vayas creciendo. Acuérdate que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es nuestra santificación. Nuestra santificación, recuerda que es una santificación progresiva. Vamos creciendo progresivamente en nuestra santificación. Vamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Y dice 2 Pedro 3:18, antes bien, dice, crecer en la gracia. Ya estudiábamos la semana pasada con mayor profundidad esto de crecer en la gracia. Ahora vamos a enfocarnos en crecer en el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra crecer es la palabra del Strong, auxano, con X, auxano. Si te interesan los vocablos en griego, pues bueno, es la palabra griega auxano, que significa literalmente progreso, ¿no? Progreso. O sea, yo tengo un conocimiento del Señor, pero tengo que ir progresando en ese conocimiento, creciendo, ¿no? Aumentar también quiere decir llegar a ser mayor, ¿no? Todos cuando vemos, yo veo a mis hijas, hoy estaba viendo en la mañana a mi hija mayor y me vino el recuerdo de cuando era chiquita, ¿no? De cuando era muy bebé y yo la veía y hoy la vi enorme, ¿no? Comparándola a cómo estaba de chiquita, ¿no? Y en algún momento dije, ay, ¿por qué está creciendo? ¿No? Pero por supuesto es más deseable que crezca que se quede como bebé, ¿no? Entonces le agradecí a Dios que hoy yo pueda verla grande, ¿no? Y creciendo y llegando al punto y de cierta madurez. Y por supuesto como padre es hermoso verla crecer, ¿no? Así nosotros no podemos quedarnos como niños en el conocimiento del Señor, ¿no? No podemos quedarnos en un nivel niño, ¿no? Que es lo que dice el escritor a los hebreos, ¿no? Cuando está escribiendo empieza a hablar y está así como que rápido y empieza a hablar de doctrina y empieza a llegar a la cuestión de Melquisedec y como que mete el freno de mano, ¿no? ¡Pum! ¿No? Dice, de esto hay mucho que explicar, hay muchas cosas que decir, pero recuerdo que debiendo ustedes ya ser maestros, tienes necesidad de leche, ¿no? Entonces, vámonos otra vez a palitos 1, ¿no? Palitos y bolitas, ¿no? Porque las personas a quienes estaba dirigida esa carta no se habían interesado en crecer, ¿no? Así nosotros, ¿no? Ya no debemos tener solo necesidad de leche, sino tenemos que ir en aumento, creciendo, como decíamos, progresando, llegar a ser mayores, ¿no? Una vez somos niños, ¿no? Y bueno, cada niño tiene un nivel de madurez y de crecimiento diferente. No es bueno comparar a los diferentes niños, ¿no? Nosotros también no nos comparamos con los demás, pero sí tenemos que checar en nuestro corazón. No sé, hace un año estaba en el mismo lugar que hoy, ¿no? He crecido en el conocimiento del Señor. Hace 2 años, ¿no? ¿Cuál es nuestra respuesta? Hace 3 años, ¿no? ¿No? Yo estoy seguro que no somos los mismos, que hace un año no somos los mismos que somos hoy. Estoy seguro que el Señor, ya va terminando el año, ¿no? Estoy seguro que el Señor ha usado 2023 para hacerte crecer, para forjar tu carácter, para ir aumentando tu conocimiento del Señor. Y bueno, espero que nosotros podamos decirle al Señor esto, que nos interesa su amor y nos interesa cada vez crecer e ir progresando en esto. Y la palabra conocimiento, crecer, ya vimos qué significa, y después dice en el conocimiento. Conocimiento quiere decir comprensión, conocimiento profundo, o sea, algo en lo que vas profundizando, ¿no? Ese ejemplo que decíamos del mar, ¿no? Vas profundizando cada vez en el mar, vas aumentando ese conocimiento, esa comprensión que cada vez es más profundo, más perfecto y más amplio. A eso se refiere el conocimiento, ¿no? Es algo en lo que crecemos. Es la palabra griega con G al principio, gnosis. Algunos diccionarios lo explican de esta manera, este vocablo. Es una búsqueda de saber, una investigación. ¿No? ¿Qué tanto has investigado? ¿No? La Biblia dice que
A los esposos, la Biblia les dice que vivan con sus esposas sabiamente, ¿no? Y yo decía, bueno, hay que tener sabiduría para vivir. Y sí, por supuesto, está hablando de sabiduría. Pero literalmente esa frase se tendría que traducir como: aprende a vivir con tu esposa con conocimiento de ella, ¿no? Si tú la conoces, sabes que le gusta, ¿no? Si tú la conoces, sabe que... Entonces, un esposo se tiene que volver experto en su esposa, ¿no? Así como hay un experto en matemáticas, un experto en ciencias naturales, un experto en etcétera, etcétera. Somos los esposos, las esposas son expertos, ¿no? Nadie conoce más, ¿no? O sea, nadie me conoce a mí mejor que a mi esposa, ¿no? Y pues nadie conoce a mi esposa mejor que yo. Hemos crecido en ese conocimiento. Entonces es la comprensión, ¿no? Así hemos de investigar cada vez más y comprender cada vez más acerca de nuestro Señor, ¿no? ¿Te interesa conocer al Señor? ¿Te interesa crecer en ese conocimiento? ¿No? Ya decíamos, si yo crezco en la gracia y crezco en el conocimiento, eso me va a garantizar estar libre también de riesgos que implica estar en este mundo, dice. Regresamos al versículo 18, dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Regresa ahí mismo en 2 de Pedro, ahora ve el versículo 2. 2 de Pedro 1, versículo 2. El apóstol Pedro, empieza a terminar su carta muy parecido a como empezó, ¿no? Yo cuando estudiaba música, cuando era músico, ¿no? Un maestro me decía, al empezar a componer algunas piezas musicales, me decía, ¿cómo es un discurso? Cuando estás oyendo un discurso, por ejemplo, alguien se pone a hablar del agua, ¿no? Entonces dice, el agua es esto, y dice varias cosas, explica H2O, hasta porque el agua, ¿no? O sea, recurrentemente tiene que regresar al mismo lugar para que quede bien claro de qué está hablando, ¿no? Porque si nada más menciona el agua al principio, pero después está hablando, no sé, 2 horas, ¿no? Y al final ya no sabemos de qué. Solo si regresa a decir porque el agua, ¿no? Porque el H2O. Entonces, es de alguna manera lo que está haciendo el apóstol Pedro. Empieza diciendo algunas cosas con las cuales también termina. Ve, como te decía, 2 de Pedro 1, versículo 2, dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que la idea es la misma? Esto en su momento lo explicamos, pero dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Está creciendo la paz y están creciendo o se está multiplicando la gracia. ¿Te das cuenta? ¿En qué o cómo se multiplica la gracia y la paz? Dice: en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres crecer en la gracia? ¿Quieres crecer en paz? ¿Qué necesitas hacer? Conocer más a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesús. ¿Sí? La gracia y paz son multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor. Después, ve al versículo 3, todo lo que necesitamos para la vida están disponibles también cuando lo conocemos, dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, otra vez, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿no? Otra vez, el conocimiento, o más bien desde el principio, Pedro está dejando bien claro la necesidad que tenemos de conocer al Señor, ¿no? Ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado que tú tienes como discípulo, es el llamado que tenemos como maestros, ¿no? Por supuesto, hay cosas que en la iglesia
podemos hacer cosas ciertas actividades que no es que sean malas, y que son buenas y que edifican y que están bien hacerlas, ¿no? No quiero decir que estén mal ciertas actividades, pero no podemos dejar este llamado del conocer al Señor por hacer algunas otras cosas, ¿no? O sea, esto no está negociable. Necesitamos crecer en el conocimiento del Señor, ¿no? Así que es importante eso, porque como dice aquí, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, ¿no? O sea, todo lo que yo necesito para vivir una vida piadosa se me ha sido entregado. ¿Pero cómo? Dice aquí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. O sea que si no sabemos cómo vivir una vida piadosa, es porque no conocemos a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué necesitas hacer para vivir una vida piadosa? Conoce a Dios. Conoce a Dios. A veces, por supuesto, no es malo pedir consejos. Por supuesto, no es malo. Entre nosotros nos aconsejamos, nos exhortamos. En medio de la iglesia, el punto no es ese. Pero hay veces que queremos que todo nos lo resuelva alguien, ¿no? Tengo alguna duda o algo, ¿qué hacer con mi vida o qué hacer en esta situación? Y que alguien me diga, ¿no? Que alguien me diga. Repito, no estoy diciendo que no pidas un consejo, pero a la primera persona que tienes que acudir es a Dios, ¿no? Tienes que saber cuál es el carácter de Dios para entonces tomar decisiones, ¿no? Entonces yo le dejo a la chamba a alguien más. O sea, tú conoces a Dios y yo cuando necesite algo te busco, ¿no? En vez de que nosotros busquemos a Dios. Por supuesto, los maestros, los que estamos aquí enfrente, tenemos por supuesto la responsabilidad de conocer y estudiar profundamente, profundizar, y como hoy, ¿no? que ustedes vienen y ustedes vienen de sus diferentes actividades, ¿no? y hay alguien aquí adelante que estudió, que vino y dice Paul Washer, ¿no? Que saca algunos tesoros escondidos para que todos podamos compartirlos, ¿no? Eso por supuesto en la Biblia, en la iglesia pasa, ¿no? Pero yo como miembro de la iglesia no es que pues todo mi conocimiento es el que me dicen un miércoles o un domingo allá. No podemos conformarnos a eso. Tenemos que crecer de manera personal. ¿Qué te dijo el Señor? Por supuesto, aquí estudiamos cosas y estudiamos la palabra de Dios y estudiamos, ¿no? Y procuramos siempre que nos paramos acá, un servidor o alguno de los predicadores de los domingos, procuramos eso. Pero estoy seguro que hemos recibido bendición de alguien que nos ha enseñado. Pero cuando tú vienes a la Biblia y el Señor te habla y el Señor de primera mano te muestra algo y te enseña, ¿no? ¿Te ha pasado, no? ¿Cómo atesoras ese conocimiento? ¿Cómo dices, wow, el Señor me habló, ¿no? O sea, ¿cómo? No necesito un intermediario, ¿no? No necesito un intermediario para conocer de Dios. Repito, no estoy diciendo, Dios estableció maestros, pastores, esos son necesarios, por supuesto. Pero no es que nosotros no tengamos la posibilidad o la responsabilidad de crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Ahora dice el versículo 4 de 2 de Pedro 1. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. A nuestra fe, que es un regalo de Dios, eso es por gracia. Yo no hice nada para tener fe, la fe es un don de Dios, pero a ese regalo de fe yo tengo que añadirle algo: conocimiento. Y bueno, ya después lo estudiamos en su momento, ¿no? Ya en su momento a la fe, virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, etcétera, todo lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿no?
Pedro cierra su carta y, si te das cuenta, abre y cierra su carta con lo mismo, con esta intención, con este llamado a conocerlo, ¿no? Abre un tema importante, abre con este tema de conocerlo. De manera intermedia habla de las falsas doctrinas y termina: tienes que conocerlo. Si te fijas, me parece que aunque todo un capítulo se dedica a hablar de los falsos maestros, el punto esencial del mensaje de Pedro es: necesitas conocer al Señor. ¿Te das cuenta? Necesitas conocer al Señor y crecer en ese conocimiento que es esencial. Hermano, es de vida o muerte. Si supiéramos la profundidad que hay en conocer al Señor, ¿no? Me acuerdo que hace algún tiempo un hermano invitó a alguien nuevo a la iglesia y estuvo en un domingo. Estábamos en la iglesia, me parece que del sur en ese momento. Llega esta persona, ¿no? Se convierte, ¿no? Dice así de: oh, yo nunca había oído esto. Oye el mensaje de salvación, se convierte y le dice: quiero saber más de esto, ¿cómo le hago? Y lo invitaron a discipularse, ve a un estudio bíblico, ¿no? Y llega al estudio bíblico y llegó conmigo, ¿no? A un estudio que yo estaba dando, ¿no? Llega, se sienta y tú lo veías como alguien ávido, ¿no? de quería conocer al Señor. Y termina el estudio que yo estaba dando y me dice: ¿a dónde pago? Y yo: ¿a dónde pagas qué? O sea, ¿cómo? Yo no le entendí muy bien. ¿A dónde pago? ¿A dónde pagas qué? Pues sí, ¿a dónde hay que pagar? Digo: ¿pagar? ¿Cómo? ¿Pagar para qué? Pues para lo del estudio. ¿Te pago a ti? No, o sea, ¿cómo? No, o sea, esto es gratis, ¿no? O sea, no se cobra por esto. Digo, allá arriba las ofrendas y pues bueno, en fe nosotros creemos que el Señor va a proveer para la iglesia a través de las ofrendas, ¿no? Pero los estudios, eso Dios nos libre de cobrarlos, ¿no? Si es el llamado que nosotros tenemos. ¿En serio no cobran? Pues no, o sea, ninguno de esos estudios cobra, ninguno cobra. Pero ¿cómo? O sea, a él le parecía increíble que la gente no pagara por eso. Y veía, y bueno, había una cantidad de gente importante, pero había varios lugares vacíos. Y decía: entonces, ¿por qué esto no está lleno? Decía este hermano. Entonces, ¿por qué esto no está lleno de personas? Le digo: pues ahí sí no sé, ¿no? Creo que no tenemos esta avidez, ¿no? Porque si fuera así, este lugar estaría lleno todos los miércoles, ¿no? Porque si fuera así, los discipulados de los domingos de allá abajo estarían llenos. Gracias a Dios que hay gente que quiere hacerlo, y como ustedes, que hoy están aquí. Pero imagínense, el porcentaje de personas que venimos los domingos al que venimos hoy, pues es totalmente, ¿no? O sea, se ve, ¿no? Creo que si supiéramos esto, si tuviéramos esta convicción, tendríamos que estar todos aquí ávidos del conocimiento de nuestro Señor y de ese conocimiento que el Señor nos da como iglesia. Porque como te decía, por supuesto Dios te tiene que hablar a ti solo, pero estas joyas que el Señor nos da como iglesia, ¿no? Que tenemos todo en común, la palabra de Dios en común, ¿no? Por supuesto es algo invaluable. Así que es importante eso, crecer en el conocimiento de Jesucristo y saber que es esencial, que es más que importante, como decía, es de vida o muerte. Regresa a 2 de Pedro 3, versículo 18, y dice así, vamos a volverlo a leer todo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante llamar la atención a esto, de nuestro Señor y Salvador, ¿no? Hemos hablado aquí de qué significa Señor, que yo no puedo decir que Jesús es mi Señor, bueno, sí, ambas cosas.
Yo no puedo decir que Jesucristo es mi Salvador si no es mi Señor. Y al revés, yo no puedo decir que es mi Señor si no es mi Salvador. A veces creemos que que Jesús es mi Salvador, pero no lo trato, vamos a decir, como a mi Señor. Él me salvó y ya estoy libre de la condenación. Pero tan no es mi Señor que no lo obedezco, porque a un Señor se le obedece. ¿Qué quiere decir Señor? Señor es aquel a quien le pertenece una cosa o una persona. Tenemos que, para decirle Señor a Jesucristo, yo le pertenezco a Él. ¿Te das cuenta que a veces más bien hacemos como que Él nos pertenece? Tenemos que saber que Él es el Señor, no nosotros. Él es el que manda, no nosotros. Lo hemos dicho: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Lo hemos dicho, ¿no? A veces tomamos la oración como: Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase mi voluntad, ¿no? Como si el Señor fuéramos nosotros y que nosotros le decimos a Dios qué hacer. ¿Quién es el Señor? Es Él, es Él. Y nosotros, a través de la oración, somos moldeados a su voluntad, no a imponer a nosotros las reglas, ¿no? Hay quien dice: no aceptamos un no por respuesta, ¿no? Como si nosotros fuéramos los que mandamos. Primero, Él es mi Señor. Primero Él es mi Señor. Y entonces, y el orden es importante: primero Él es mi Señor y luego es mi Salvador. Primero es mi Señor, a Él le pertenezco, Él me posee, Él es el maestro, Él es el propietario, Él tiene el control, Él es el soberano, Él es el príncipe, Él es el jefe, Él es el rey, ¿no? A Él y lo vamos a ver más adelante, a Él le pertenece la gloria, el imperio y el poder. Es importante que conozcas a Jesucristo como Señor, no solo como Salvador, sino como Señor. Y después dice: y como Salvador, las dos cosas. ¿Qué quiere decir Salvador? Quiere decir libertador, literalmente eso, el que me salvó, el que me salva. Entonces yo entiendo que Él es mi Señor, que gobierna, y Él puso su vida. Él entregó su vida, no estimando el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, Filipenses 2, sino que vino, tomó forma de hombre, y ya estando aquí vino una muerte, y muerte de cruz. Y con eso pagó mi deuda. La paga del pecado es muerte. ¿Qué era lo justo que yo tengo que recibir? Muerte, ¿no? Eso era lo justo. Si yo le pido a Dios justicia, Dios tendría que decirme: ok, mereces el infierno. Eso es lo justo. A veces estamos pasando aquí dificultades o enfermedad o situaciones y le decimos: Señor, no es justo. Y el Señor así: ¿no es justo? Pues no, porque mereces algo peor que esto. Definitivamente merecemos algo peor. Dicen por ahí, ¿no? Si tenemos la idea de que todo es gracia, todo es gracia. El que podamos estar aquí es por gracia. Si supiéramos que todo es gracia, estaríamos más agradecidos, ¿no? Yo podría estar ahorita en la cárcel, o muerto, o loco, ¿no? Sin esperanza, por lo menos sin esperanza. Así estaríamos todos sin el Señor, ¿no? Pero así que si hoy yo estoy aquí,
no es por mis méritos, no porque haya sido muy bueno, no es porque le eché ganas sirviendo, no, es solamente por su gracia y por su misericordia, nada más, nada más. Y si hoy estamos aquí los que estamos, las mismas razones. No es por nuestro esfuerzo, no es por lo que hice, no es, por supuesto, nada. Es nuestro Salvador. Así que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor primeramente, y también como el que Él es el que hizo todo lo necesario para salvarnos, que fue entregar su vida. Algo importante, Pedro está llamándonos, como hemos visto, en toda su carta, en el principio, en el final de la carta, a entender cada vez más profundo a Jesucristo, a entender quién es Él, toda su obra, toda la obra de salvación, ¿no? Todo lo que implica, todo lo que implicó. A veces decimos, ¿no?, que la salvación es gratis, ¿no?, gratuita. Y bueno, sí, Romanos dice que para nosotros la salvación es gratuita, ¿no? Pero eso no quiere decir que es sin costo. Alguien pagó el precio. ¿Cómo es el perdón? En el perdón a veces creemos que es una total restitución, ¿no? Y no es así. A nosotros se nos fue otorgado el perdón, pero Jesús pagó el precio de ese perdón. Jesús pagó el precio de ese perdón. Así nosotros, cuando nosotros aplicamos perdón hacia alguien, estamos hablando de eso. No solo decimos perdón, no solo es una cuestión verbal, sino estamos dispuestos a pagar el precio de la afrenta que nos pudieron haber hecho. Eso es el perdón, ¿no? Así que debemos entender todo lo que implica la obra de Cristo. Porque cuando yo entiendo la obra de Cristo, me es más fácil poder representarlo. Me es más fácil, ¿no?, poder llegar a la iglesia buscando ser como Cristo y no solamente recibir, ¿no? Llegar a un lugar, llegar con mi familia y buscar ser como Cristo, presentar a Cristo. Así que por eso es importante, ¿no?, tener ese conocimiento más profundo de Cristo. Y es importante. Después dice, regresa 2 de Pedro 3, versículo 18. Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya tenemos bien claro. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Otra vez, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es importante esta doxología, que es esto que Pedro está con lo cual está terminando la carta, que es un momento que se toma para adorar al Señor y decir cosas. Muchas de las doxologías que están escritas en la Biblia son y dicen a Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? A Dios sea el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es importante esto porque Pedro está poniendo, y aquí nos puede quedar muy claro quién es Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora la diferencia entre otras dos doxologías escritas en el Nuevo Testamento es que no dice a Dios sea la honra, el imperio, sino dice Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, a Pedro le queda bien claro que Jesucristo es Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Solo tenemos un Dios, ¿no? Y Jesucristo es Dios. Y Pedro no teme decirlo, ¿no?, y hacer algo un poco diferente a otras cartas. Escribir una doxología dedicada a Jesucristo y no
a Dios. Digo, por supuesto, merece toda la honra y toda la gloria, no estoy diciendo que no. Pero aquí Pedro pone bien claro bien el concepto de Jesucristo como Dios. Pedro tenía bien clara la convicción de que la gloria se le atribuye también a Cristo por nuestra salvación. Ya decíamos, ¿no? Filipenses 2, que ya repasábamos, ¿no? Por eso Dios, por su obra en la cruz, por eso de no haber sido estimado igual o no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, por eso dice que Dios le concedió un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble, dice la Biblia, toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿No? ¿Te acuerdas cuando llega Juan ahí en Apocalipsis 4? ¿No? Que se inclina, ¿no? Y el ángel le dice, no, tú y yo somos iguales, ¿no? Hebreos 1, que dice, o sea, ¿de qué ángel Dios dijo, Él es mi Dios, ¿no? Aquí Pedro está compartiendo esa idea del autor de los Hebreos, lo mismo que dice Juan, ¿no? Jesucristo merece toda la gloria, toda la honra y tiene un nombre que es sobre todo nombre. La gloria es suya. Nosotros no hicimos un esfuerzo para salvarnos, lo hizo aquel. Él se refiere a Cristo y es una afirmación de su deidad. Esta doxología es una afirmación de la deidad de Jesucristo. Por último, vea Colosenses 3, del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4 dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú estás resucitado con Cristo, ¿qué tienes que buscar? Dice aquí, las cosas de arriba. No las cosas, nuestra vida ya no se trata de buscar lo que está aquí a nivel de cancha. Nosotros buscamos las cosas, dice, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es precioso, ¿no? Yo morí, ya no estoy. Es necesario, decía Pablo, que yo cada vez sea menos para que el Señor sea exaltado. Y aquí le dice a los colosenses, ¿no? ¿Sabes qué? Tú moriste y ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él, con Él en gloria. Nuestra vida hoy está escondida en Cristo. Decía el apóstol Pablo, yo antes era esto, y da su currículum, ¿no? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las tomo ahora por pérdida, a causa del conocimiento del amor de Jesucristo. Y después dice, ya no solo son pérdida, después dice, y lo tengo todo por basura. Eso, pérdida, cuando el apóstol Pablo está diciendo que todas las cosas que yo tenía por buenas, ¿no? Por ganancia, y dice son pérdida, está ocupando una palabra que se usaba para cuando había una pérdida total de algún barco que se hundía y había una pérdida total, no se rescataba nada, ¿no? Pablo está diciendo, ¿no? Como esos barcos que se hunden,
Todo lo que antes para mí era ganancia, hoy está hundido. Y yo pienso, puedo pensar en un barco y todo lo que se perdió a él, y puede ir mi corazón un poco en eso, ¿no? Hay veces que perdemos cosas y nuestro corazón está dolido por lo que perdemos, ¿no? Ay, perdí esto, no sé, perdí mi teléfono, ¿no? Ay, cuánto nos lamentamos, ay, no lo tengo, y el dinero. Fue una pérdida total, pero lo sigo teniendo en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, primero fue pérdida, pero después dice, y lo tengo por basura. O sea, ese barco era basura. O sea, ya no lo tenía en su corazón. ¿Te das cuenta? Lo tengo por basura. La palabra literal que se traduce cuando la Reina Valera pone basura, literalmente quiere decir estiércol. O sea, ya no solo es una pérdida, sino es algo que el apóstol Pablo, por supuesto, no quería tener en la sala de su casa, ¿no? Está diciendo estiércol. Y otra vez dice, a causa del conocimiento de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ser hallado en Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Versículo 4 de Colosenses 3. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ser hallados en Cristo. ¿En dónde quieres ser hallado? ¿Dónde quieres que la gente te busque? ¿En las cosas de este mundo? ¿En Facebook? ¿En dónde quieres que la gente te busque? ¿Te imaginas que cuando la gente busque a Cristo te encuentre? Ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Cristo. O sea, en resumen, ser como Cristo. Ser como Cristo. Ya para terminar, un autor decía, teniendo en cuenta la totalidad de Segunda de Pedro como un telón de fondo, así como tenemos esto, piensa que está toda la segunda carta de Pedro como telón. Bueno, ahorita sirvo bien de referencia, ¿no? Teniendo en cuenta la totalidad de Segunda de Pedro como telón de fondo, ¿cómo afecta a tu vida actual el glorioso regreso de Cristo? ¿Cómo afecta a tu vida actual? Imagínate que tú tienes Segunda de Pedro como telón atrás, ¿no? ¿Cómo afecta a tu vida? ¿Cómo ha afectado tu vida? Llevemos, decíamos hace ratito, no sé, estudiando Segunda de Pedro varios meses. ¿Cómo ha afectado tu vida? ¿Ha cambiado tu vida, aunque sea un poquito? ¿No? Y dice aquí literalmente, ¿cómo afecta a tu vida actual el glorioso regreso de Cristo? Estuvimos estudiando esto, ¿no? Que todos estos falsos maestros a lo que apuntaban para desacreditar era la esperanza de que Cristo va a volver por nosotros. Hermano, otra vez te digo, Cristo va a volver por nosotros más pronto de lo que te imaginas. El Señor viene pronto por nosotros. Como decíamos hace ratito, eso no nos da miedo, ¿no? Eso nos da gozo y alegría, ¿no? Y dice que vamos a ver señales y cosas increíbles, ¿no? Pero dice el salmista en el Salmo 19 que los juicios del Señor son todos rectos, todos justos, y dice que son deseables más que el oro. No solo su palabra, no solo, dice, sus juicios son deseables. Cuando nosotros somos hallados en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia, sino que estamos totalmente sumergidos en Cristo, hasta, ¿te imaginas que deseamos sus juicios? Deseamos que el juicio venga pronto. Porque si, como dice aquí, que todos los elementos van a ser destruidos.
Yo sé que no tengo mi casa en esta tierra. O sea, en esta tierra yo no tengo nada que perder. Y sí, mucho que ganar. Que vamos a estar con nuestro Señor. Y dice aquí, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y regresamos a la pregunta: ¿cómo cambia tu manera de vivir este conocimiento, este recordatorio del regreso del Señor? Hermano, yo cuando estudiaba esto y decía, ay, terminamos ya segunda de Pedro, y a mí me gustó mucho, repito lo que ya te he dicho, a mí me gustó mucho poder considerar todos estos textos, pero no solo se trata de que me guste, ¿no? Se trata de que transforme mi vida, ¿no? Yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Estamos terminando el año 2023. Yo decía, ya terminamos, pero déjame terminar con esta idea. Yo decía, cuando terminó el año 2021, yo decía, todas las personas dicen que el 2020 fue el año más difícil, el año de la pandemia. Y definitivamente fue un año difícil, ¿no? Complicado, de dificultades, de ahora cómo le vamos a hacer para pagar esto, no nos podemos congregar y no hay trabajo. Ay, fue un año difícil. Pero yo decía, toda la gente dice que el 2020 fue un año difícil, pero para mí el año que fue verdaderamente difícil fue el 2021, ¿no? Porque en 2021 viví cosas muy, muy difíciles, más difíciles en lo personal que la pandemia. Y hace unos días me sorprendí diciendo, yo creía que el año 2021 había sido el más difícil de mi vida. Y hoy, ya no lo voy a decir más, quiero terminar la idea, y dije, pero definitivamente el año más difícil fue 2023, ¿no? Diría el apóstol Pablo, hablo como hombre, ¿no? Si pudiera evaluar las dificultades de un año en toda mi vida, el año más complicado de mi vida ha sido 2023. Pero ¿sabes qué, hermano? Es el año en el que más he aprendido a depender de mi Señor. El Señor está presente cada segundo de 2023 ha estado. Ya no voy a decir eso más porque, imagínate, dije el más difícil es 2021 y llega 2023 y el más difícil, imagínate, ya no quiero seguir con la cuenta, ¿no? Ya sí que pare un poco la guerra, ¿no? Pero la idea es esta. Hermanos, enfrentemos la dificultad que enfrentemos, no importa, a fin de ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia, sino la de nuestro Señor, y teniéndolo todo por basura, y teniéndolo todo como pérdida a causa del conocimiento de su amor. Terminamos esta carta con la misma idea de Pedro. Hermano, necesitamos conocer más a Jesucristo. Hagamos eso. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres misericordioso y hablas a nuestro corazón, Señor, y transformas nuestra manera de pensar, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, bendito Señor. Hoy, Señor, al terminar de leer esta carta y como leíamos, al tener como telón lo que Pedro escribió hace 2000 años, Señor, que es totalmente vigente, Dios. Nos damos cuenta, Dios, que sí estamos rodeados de falsos maestros y de doctrinas y de gente que busca engañarnos, Padre. Y nos damos cuenta, Señor, que vivimos en una sociedad, Señor, hambrienta de destruir, Señor, de matar, de robar. Eso, Señor, es el lugar en el que estamos viviendo, Señor. Cada quien está velando por su propio interés, Señor.
Cada quien, Señor, está velando y dice el libro de Proverbios, Señor, cada uno hablando y predicando su propia bondad. Pero ahí mismo dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Estamos en un mundo de riesgos, en un tiempo de riesgos. Dice también el apóstol Pablo, decía a Timoteo, que en los postreros días vendrá tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, predicando doctrinas de demonios, Señor. Pero hoy no leemos estos textos con miedo de los últimos días, de esos tiempos peligrosos, Señor. Ya no queremos leer esos textos, Señor, que hablan de tiempos peligrosos y de hombres malos, teniendo miedo, Señor. Porque hemos encontrado, Señor, en esta carta que hoy terminamos de estudiar, el secreto, Señor. Lo que debemos hacer en esta tierra para ser librados, para poder seguir con esperanza, para poder seguir en pie de lucha, Señor, a pesar de las dificultades que podemos estar enfrentando en nuestro cuerpo, de salud, económicas, familiares, en el trabajo, Señor. Para poder enfrentar todo esto, Señor, necesitamos conocerte, y con tu conocimiento, Señor, y creciendo en la gracia, Señor, podemos enfrentar, Señor, lo que este mundo ofrezca. Podremos enfrentar la resistencia, Señor, del enemigo en esta tierra, Padre. Así que, Señor, hoy nos vamos de aquí con el deseo firme de conocerte. Queremos conocerte. Queremos, Señor, que tú seas nuestro deseo. Queremos desearte, Señor. Queremos estar hambrientos de ti, hambrientos de conocerte, como el siervo brama por las corrientes, Señor. Así bramar, Señor, como ese siervo deseoso, sediento. Así nosotros, Señor, queremos anhelarte, amarte, conocerte, Padre. Te pido por mis hermanos que están hoy aquí, Señor, y que de una manera diligente y mostrando su deseo, Padre, de conocerte, han estado aquí, Señor, los miércoles, independientemente, Señor, librando, Señor, las dificultades que esto implique, Señor, el traslado, el trabajo, la casa, las responsabilidades, Señor. Yo te pido que los bendiga, Señor. Bendice su tiempo, Señor. Bendice su esfuerzo. Bendice a sus familias, Señor. Y la bendición más grande del esfuerzo de estos mis hermanos, Señor, será que hayan crecido al menos un poco más en el conocimiento que tienen de ti, Padre. Bendícelo, Señor, a cada servidor, a cada coordinador que hoy está aquí, Señor. A cada hermano, Señor, que con diligencia ha buscado de ti, Padre. Tómalos en tus manos, Señor, y hazles saber, Padre, que están invirtiendo su vida en cosas verdaderamente importantes y eternas, Padre. Te honramos, Señor, y te bendecimos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te guarde. Muchas bendiciones.
Dios.